Los gigantes. ¿Quién puede dudar de que David fue un hombre que Dios usó poderosamente? David con una piedra en una onda mató al gigante Goliat. David mató gigantes en varias etapas de su vida. Y pudiéramos decir hasta espiritualmente también logró levantarse y matar gigantes. Bueno, David desde joven, cuando pastoreaba las ovejas de su padre, allí pastoreando las ovejas y venían las fieras salvajes, él las mataba porque eran gigantes que se levantaban para devorar su rebaño. David mató a 10,000, dice la palabra, la gente cantaba en la calle, el populacho, Saúl mató los miles, pero eh, David mató a sus 10,000. Qué precioso. David era un matador de gigantes. No importa los gigantes que se presentaran, si eran los filisteos, si era el gigante Goliat, si era hasta Saúl, porque él venció a Saúl con sus actitudes. Así que él también venció esos gigantes. Pero ¿saben algo en esta mañana, amigos y hermanos? David no pudo en algunas ocasiones de su vida vencer sus propios gigantes, aunque Dios lo ayudó para al final lograr la conquista y sacar fuera esos gigantes. Hay gigantes que a veces se levantan en nuestra vida, que no sabemos cómo llegan, pero llegan. A veces no son gigantes externos, porque David venció todos esos gigantes externos, pero habían gigantes internos en la vida de Jesús, de David, que le fue difícil muchas veces lidiar con ellos y vencerlos. David se encontró en una etapa de su vida, una etapa donde andaba en el desierto, estaba siendo perseguido por Saúl, se sentía defraudado, se sentía traicionado. Hasta Saúl le había quitado y le quitó en un momento determinado su esposa Mical y se la dio a otro hombre. David se sentía traicionado, David se sentía solo, amargado. David estaba viajando en la diáspora, en el exilio, en el desierto, estaba sintiéndose verdaderamente muy frustrado. Andaba con un ejército de 600 hombres que en algunas ocasiones los habían llamado los giboritas, basado en esa palabra de cómo llamamos a Dios. El Señor es Gibor, el Dios de las batallas, el Dios de los ejércitos. Y las personas llamaban a David y a su ejército los giboritas, eran batalladores. Sin embargo, esta fue una etapa difícil, una etapa vulnerable, una etapa de crisis, una etapa de dificultades en la vida de David. Se sentía solo, se sentía desesperado, se sentía sin una promesa. Porque el Señor le había dado la promesa de que él reinaría sobre Israel como rey, había sido ungido por el profeta Samuel. De pronto, esta etapa de la vida de David, el profeta Samuel ha muerto. Ese guía espiritual de la nación israelita, ese guía espiritual en la vida de David ya había desaparecido de la escena. Así que David no tenía orientación espiritual. David estaba frustrado, David estaba siendo perseguido, David estaba en el desierto, David estaba con hambre, se sentía abandonado, se sentía físicamente exhausto, hambre y sed en el desierto, vagabundo, sin hogar, desesperanzado. Le faltaba, como les decía, esa guianza espiritual. Y para colmo en esta etapa, con hambre y desesperación, él envía 10 de sus jóvenes a Nabal. Nabal era un hombre rico, un hombre que poseía mucho ganado, un hombre tremendo en cuanto a posesiones materiales, casado con una mujer llamada Abigail. El nombre Nabal precisamente significa insensato, tonto, insensato y tonto. Un hombre duro, un hombre amargado, un hombre perverso, así lo describe la escritura, perverso. Pero David había tenido la oportunidad de cuidar y velar por el ganado de Nabal en el desierto. Habían venido hombres, pastores y cuidadores del rebaño al desierto y David con sus hombres habían cuidado a estos hombres y al rebaño de Nabal para que no le aconteciese nada. Así que David se sentía ahora, ¿verdad?, en una época difícil, vulnerable, hambriento, y mandó 10
de sus mejores hombres, a hablar con Nabal para que Nabal, por favor, lo ayudara. Era un hombre rico, estaban en la época de trasquilando las ovejas, estaban en la época de que mataban ovejos y había comida. Y David lo sabía. Así que David mandó 10 de sus hombres y llegaron a la casa de Nabal y dice así la palabra en Primera de Samuel 25 del 10 al 13. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? ¿Cómo no iba a conocer a David Nabal? Nabal conocía bien, todo el pueblo de Israel conocía al matador del gigante Goliat. Todo el mundo sabía que David andaba en la diáspora, prácticamente en el exilio de su propio país, perseguido por Saúl. Todo el mundo sabía, o por lo menos muchos del pueblo de Israel sabían, que David había sido ungido por Samuel y que posiblemente ocupara el trono en el futuro. Pero miren lo que dice Nabal, un hombre que le debía un favor hasta cierto punto a David. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlo a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas cosas y todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras junto con él como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Dónde está el dulce cantor de Israel? ¿Dónde está el hombre que derribó con una sola piedra al gigante Goliat? Que le dijo a Saúl cuando le fueron a poner la armadura de Saúl, dijo: no, no, yo no necesito la armadura. La armadura de Saúl representaba ir a batallar una batalla en las fuerzas humanas. Yo no necesito la armadura de Saúl. Oh, yo vengo contra ese gigante con una piedra, con una honda. Y cuando se apareció en el campo de batalla, dijo: yo no vengo al gigante, le digo: yo no vengo contra ti con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David sabía cómo pelear las batallas contra los gigantes, no carnalmente, no bajo impulsos humanos, no en la fuerza, no, 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 sino sencillamente en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él sabía que las batallas contra los gigantes externos o cualquier gigante había que batallarla en el espíritu. Era un hombre que conocía a Dios en la intimidad. Pero ¿qué está pasando ahora en la vida de David? David dice: me levanto con 400 hombres, desenvainó la espada y va con todo furor, odio, venganza, llevado por impulsos humanos, llevado por sus pasiones, un alma sin control, lleno de la fuerza humana, de impulsos humanos, por su naturaleza humana, siendo guiado, ¿verdad? No por el Espíritu de Dios. Y iba sin misericordia. Él estaba dispuesto a matar toda la casa de Nabal, porque Nabal había sido malagradecido. Es como que Nabal le puso la tapa al pomo en la vida de David. David se sentía tan mal en esta etapa, era tan vulnerable, se sentía tan débil, había desmayado en la fe, se sentía abandonado, traicionado, se sentía rechazado, sentía que su vida no tenía muchas veces sentido, porque Dios le había dado promesas a través del profeta Samuel de que él sería el próximo rey de Israel. Él había sido ungido por el mismo Dios, pero él veía las promesas de Dios tan lejanas. Quizás se preguntaba: ¿dónde están las promesas del Señor? ¿Dónde está lo que Dios me ha dicho? Estoy batallando, estoy batallando y no encuentro nada. Estoy caminando y no encuentro nada. Hago bien como lo había hecho con Saúl. Había tenido la oportunidad de matar a Saúl en aquella cueva y sin embargo no lo mató. Aquel que perseguía su alma, aquel que perseguía su vida, aquel que estaba celoso de David. Sin embargo, David no lo hizo. David se preguntaba: ¿para qué he hecho tanto bien? Si ahora todo el mal viene contra mí, estoy sencillamente pidiendo quizás unos cabritos y un poco de pan para mis hombres, porque andamos hambrientos, hemos hecho el bien a los hombres de Nabal y mira cómo ellos me han respondido. Así que David
toma la determinación de ir y matar a Nabal y a toda su casa. ¿Qué se estaba levantando en el corazón de David? ¿Qué armadura se estaba poniendo David en ese momento? Muchas veces logramos vencer los gigantes externos, pero hay gigantes en nuestro corazón que no hemos vencido. Y los gigantes a veces en nuestro corazón van creciendo. Muchas veces por circunstancias negativas se van acumulando. Hemos sido traicionados, hemos sido decados, hemos sido rechazados. Las circunstancias de la vida nos aprieta, nos pone contra la pared. Miren en Primera de Samuel 25, del 21 al 22, lo que David dice. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Se refiere a Nabal. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Ni un varón he de dejar con vida. Así que David está en una posición de venganza. David se está poniendo una armadura carnal. David se está vistiendo, ¿verdad?, bajo impulsos humanos. No hay control en este momento en la vida de David. Los gigantes que se están levantando son los gigantes internos. David había podido vencer gigantes externos, pero ahora los gigantes internos de su propio corazón se estaban levantando. Sabemos que Nabal era un hombre insensato, duro, cruel, perverso, dice la palabra. Aún los criados de Nabal reconocían que este hombre era un hombre perverso. Hasta su propia esposa, Abigail, lo reconocía. Sin embargo, David en estos momentos está actuando, tiene una actitud de venganza, está resentido, está frustrado, se siente rechazado y toma una actitud insensata. Recuerden, Nabal significa en hebreo insensato. David en estos momentos está actuando tan insensato y con una insensatez tan grande como la del propio Nabal. Un insensato y otro insensato, porque la actitud para vencer los gigantes en la vida, no sean los gigantes externos o los gigantes internos, no es precisamente las fuerzas humanas, no es con venganza, no es con odio, no es con resentimiento. Aún a pesar de que podamos muchas veces encontrar muchas cosas en la vida que son como aguijones que vienen a exacerbar esos gigantes internos. Él estaba en una crisis, David estaba en una crisis en su vida personal. Era un cúmulo de situaciones y acontecimientos que se habían acumulado, se habían levantado, habían estado creciendo en la vida de David. ¿Qué pasaba en la vida de David en esta etapa? ¿Dónde estaba el David que peleó con una sola piedra y venció al gigante Goliat? Que iba en el nombre del Señor, que iba guiado por el Espíritu, que era un hombre guiado por el Espíritu hasta para perdonar a sus enemigos. ¿Qué pasaba ahora en la vida de David? Cuántas cosas se habían acumulado a lo largo del tiempo que hacían que David se levantara en las fuerzas humanas y se estuviera poniendo una armadura que no era la armadura de Dios, no era la armadura de Dios, no era la armadura del perdón y la armadura de la comprensión y la armadura de la oración. No, él no estaba con esa armadura. La espada que él estaba sacando no era la espada de la palabra de Dios. La espada que él estaba sacando era la espada de la venganza, del odio, del resentimiento, del rechazo, de la venganza. Esa era la espada que él estaba levantando. ¿Qué pasaba en la vida de David que cuando fue a matar al gigante Goliat no se puso a esa armadura de Saúl, sino que utilizó la armadura de Dios? La armadura de Dios. Fue movido por el Espíritu. ¿Era el mismo David? No era el mismo David. Muchas veces podemos decir, bueno, siempre hago lo bueno, siempre estoy haciendo el bien, siempre estoy a favor de otros. Sin embargo, la vida a veces me trata duro, no veo lo que Dios me ha prometido. Las promesas del Señor las veo lejos. Así se veía David. David estaba determinado a ir con 400 hombres, derramar sangre incluso inocente. No solamente iba a matar a Nabal, que era el causante de todo este problema, sino también iba a matar a todos los de su casa, incluso inocentes. Pero qué interesante, un criado viene a Abigail. Esta es una historia de amor. En el fondo, toda la trama la vamos a ver al final como una historia de amor. Aparece Abigail.
Aparece Abigail en la escena y un criado viene a ella corriendo cuando se entera de lo que Nabal le ha dicho a David, de lo que David está determinado a hacer a la casa de Nabal. Ya él sabe que David ha ensillado los caballos, ya David tiene la espada sacada y ya David viene en camino con 400 hombres para destruir la casa de Nabal. En primera de Samuel 25, del 14 al 17, dice así la palabra del Señor. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él, Nabal, los ha herido. Y aquellos hombres han sido, ahora el criado da testimonio de cómo David y sus hombres actuaron con ellos, que eran trabajadores de Nabal. Y aquellos hombres, los hombres de David y David mismo, han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo cuando vivimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice el criado a Abigail, que es la esposa de Nabal. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, dijo el criado, que no hay quien pueda hablarle. El criado viene con la noticia de que viene un acontecimiento de muerte, viene algo contra la casa de Nabal y contra ellos, porque David está determinado a matar a todos. Abigail. Abigail en hebreo significa la alegría del padre, el regocijo de mi padre, la satisfacción del padre, la felicidad de mi padre. Ese es el nombre de Abigail. Abigail, la esposa de Nabal, este hombre perverso, insensato, este hombre que pagaba mal por el bien que le habían hecho. Esta mujer era bella. Esta mujer era una mujer sensata, prudente, sabia, era una pacificadora, una mujer que no le gustaba instigar, sino precisamente reconciliar, una reconciliadora, una pacificadora. La iglesia, nosotros los creyentes, debemos ser agentes pacificadores, agentes que lleven que tengan la sabiduría de Dios para tratar conflictos que a veces se levantan, conflictos interpersonales, conflictos de familia, conflictos en la iglesia, conflictos con el mundo. Esta mujer Dios la levanta como una vasija de honra, una vasija de respeto en una situación de conflicto. Y Dios nos quiere levantar a nosotros como vasijas poderosas, sabias, prudentes, porque la blanda respuesta aprende a quitar la ira y quita la ira, dice el proverbio que leímos al principio. Un bella, con sabiduría, valiente, y ella toma una determinación, porque ella es sabia, y dice que ella dice así. Y miren lo que sucede. Primera de Samuel 25, 18 al 20. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, tomó alimentos, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Ella sabía cómo era su marido Nabal. Si ella le refiere a lo que está pasando, el marido hubiera entrado en ira. Era un hombre perverso. Así lo describe la escritura. Y montando un asno, ella misma descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Esta es la actitud correcta. Ella viene al encuentro de David. David se encuentra y sus hombres se encuentran con Abigail. Y vamos a ver la escena consecuente de toda esta situación. Una escena tensa, una escena aparentemente que no tenía solución, una escena donde David está determinado a matar, porque los gigantes de su propio corazón, el odio, la venganza, el resentimiento, como les dije, la frustración, se han levantado en el corazón de él. O la incredulidad también se había levantado. ¿Dónde estaban las promesas del Señor? Pero Abigail viene con una actitud correcta, la actitud correcta del creyente ante las crisis. La actitud correcta del creyente ante las crisis. Nunca tome determinaciones importantes en su vida guiado o motivado, ¿verdad?, por impulsos humanos en momentos de crisis. No, las determinaciones las vamos a hacer con sabiduría
en el momento en que ya la crisis ha pasado. Nunca tome determinaciones, ni saque conclusiones, ni vaya prontamente a meterse en una empresa donde usted está pasando o atravesando una época de crisis, donde hay gigantes en su corazón que se quieren levantar para tomar la palestra en vez de ser el Espíritu de Dios, donde usted se pone una armadura que no es precisamente la armadura del Señor. Una actitud correcta del creyente ante las crisis, los conflictos, las circunstancias negativas que debemos enfrentar y los gigantes que se levantan en el alma. Dice la palabra, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no veo a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi señor, se ha dado los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Esta mujer viene no para incentivar los gigantes. Ella es una piedra que Dios está utilizando, una piedra de sabiduría, una piedra de paz, una reconciliadora. Ella no es una gente instigadora. Ella está hablando pacíficamente, ella le habla al oído y está exhortando y está afirmando a David. Ella le está recordando a David las promesas de Dios para su vida. Oh, ella no le dice, no, tú estás en una actitud negativa, tú estás haciendo mal. No, ella le dice, David, recuerda quién tú eres. Tú has sido llamado por Dios para liderar a este pueblo, a la nación de Israel. Tú vas a ser un rey. Recuerda las promesas del Señor para ti. Ella viene afirmando a David. Ella viene reconociendo quién es él. Ella viene diciéndolo, recuerda. Después va a venir el remordimiento y va a ser una mancha negra en el historial tuyo como rey. Cuando tú ¿verdad? Con insensatez vas a venir a hacer y actuar como este hombre perverso de mi propio marido. David, no tomes esa actitud, no permitas que los gigantes se levanten en tu corazón y dominen tu alma. No lo permitas. En otras palabras, eso era lo que Abigail le estaba diciendo a David. Abigail venía con sabiduría, con diplomacia, con perspicacia, manejando tensiones fuertes. Supo trabajar con las dos partes en conflicto. Ella viene reconciliando, ella viene hablándole aún proféticamente a David. Ella es una agente, una mujer llamada con una voz profética en el momento en que David lo necesitaba. Ella era una vasija en las manos del Señor en un momento importante de conflicto. Ella viene para, como una piedra, tumbar ahora a los gigantes del corazón de David. Ella viene con la palabra como miel para un corazón atormentado. Ella viene como una palabra sabia para un hombre que está actuando con insensatez, tontamente, siendo tan tonto y tan insensato como el propio esposo de ella, Nabal. Ella también fue una mujer capaz de humillarse. Ella viene y se postró a sus pies, le habló al oído, fue sabia en todo momento. David reconoce
que esta mujer ha sido la bendición que él necesitaba en su vida. La palabra orientadora, la palabra que era la Mm. miel, como les decía, para su corazón atormentado. Él reconoce en Abigail una mujer de respeto, de sabiduría, de integridad, de honra. David también, a través de las palabras de esta mujer sabia, a través de esta piedra que ella está levantando para derribar y sacar los gigantes que se estaban levantando en el corazón de David y que David mismo no había podido sacarlos, al contrario, los había incentivado porque estaba bajo presiones, en crisis, en una situación de desesperación. David también reconoce esos gigantes levantados porque estaba en una etapa débil y vulnerable de su vida. Reconoce su insensatez, que estaba siendo manejado por impulsos humanos y carnales, como el odio, la venganza, la frustración, el rechazo y la desesperanza. Mire lo que dice David en 1 Samuel 25, del 32 al 35. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Eso le dice David. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído de Abigail y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Él honró a esta mujer. Él se dio cuenta que esta mujer vino en el momento preciso, como la piedra que él necesitaba para tumbar los gigantes o sacar los gigantes de su propio corazón. Él se dio cuenta que esta era una mujer sabia, una mujer humilde, una mujer que le había hablado suavemente al oído, pero con la verdad. David, oye, por último, y con esto terminamos esta historia de amor. Cuando Abigail regresa a la casa, se encuentra que Nabal está en una fiesta, está borracho. Y ella decide, por supuesto, no hablarle. Usted no habla a los necios y a los necios que están borrachos, a los necios que no pueden escucharte, a los necios que están llevados por impulsos humanos también y que también tienen unos gigantes tan grandes que solo Dios puede derribar. Así que ella lo dejó tranquilo. Al otro día en la mañana, cuando se le había pasado la borrachera, Abigail le habla a Nabal y le dice: ¿sabes lo que ha pasado? Mira, esto y esto. David venía para matar a toda la casa. Nabal se asombra, Nabal se queda impresionado, pero dice la escritura que 10 días después Nabal murió. Porque Dios se encargó del asunto de Nabal. Nabal fue un hombre mal agradecido, no solamente perverso, mal agradecido, un hombre tacaño, un hombre mezquino. Sin embargo, Dios tomó carta en el asunto. David no tuvo que usar su espada. David no tuvo que usar esos gigantes que se levantaban en la vida de él, porque el Señor mismo se encargó de la situación. ¿Y cómo termina esta historia de amor? Esta historia de amor termina hermosa. Termina en 1 Samuel 25, del 39 al 42. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Mire qué sorpresa. Muere el esposo de esta mujer, que era un perverso, un insensato. Dios también la libró a ella, por supuesto. La libró de un gigante enorme, que me imagino que le hacía la vida imposible también a ella. Lo que ella era una mujer sabia, sensata, y no dejaba que los gigantes de su esposo se levantaran contra ella. Ella sabía manejar gigantes. Así debe ser la iglesia cuando se levantan los conflictos interpersonales en la familia, en el trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres. Aprende a ser sabia, aprende a ser sabio, aprende a manejar tensiones, aprende a ser un pacificador. Dios quiere que tú seas un pacificador, no un instigador. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. ¡Qué tremendo! David le habían quitado Mical y a Abigail se le había muerto Nabal.
Y el Señor no solamente preparó la escena para que ella fuera un instrumento, una vasija de honra, de respeto, de poder en las manos de Dios, una piedra para sacar los gigantes de David, sino que David reconoció en ella una mujer de respeto y la tomó por esposa. Y ella se levantó, inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para aún lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió los mensajeros de David y fue su mujer. Así termina la historia, una historia hermosa, pero una historia donde los gigantes caen, no solo los gigantes externos que David había vencido, sino aún sus propios gigantes internos que no había podido vencer. Pero en el poder de Dios, la sabiduría, la gracia, la prudencia y el poder de Dios manifestado a través de esta mujer, como puede ser a través de tu vida o de la iglesia, tumbaron o sacaron los gigantes de David. Que Dios les bendiga en este día y nos vemos en el próximo programa Tiempo de Dios en el canal Vida TV. Bendiciones, hermanos.